Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes. Que el Espíritu Santo, el único capaz de guiarnos en la verdad y para la verdad, venga a iluminar el entendimiento, mejor, los entendimientos de todos ustedes. Usted sabe que la Biblia es un manantial de vida. Usted encuentra respuesta para todo y cualquier problema que usted tenga dentro de la palabra de Dios. La Biblia es como Jesús. Cuando Jesús estuvo aquí, Él andaba con los discípulos y les enseñó su palabra. Jesús murió, resucitó y ascendió a los cielos. Y dijo, Él antes les había dicho a los discípulos, no los dejaré huérfanos. Y de hecho, Él envió otro consolador, el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo guía a cada uno de nosotros en la lectura, en la meditación, en la concentración de su santa palabra. La palabra de Dios es Jesús hablando con nosotros. Es el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, instruyéndonos en lo que debemos y lo que no debemos hacer. Entonces, en este manantial, en esta riqueza incalculable, en este tesoro inmenso que son las Sagradas Escrituras, vea que hay solución para todo y cualquier problema. Entonces, usted tiene la solución para la cura divina, para la liberación, para curar la ansiedad, para traer alegría, paz. Es una bandeja de ofertas para todos los que creen en la palabra de Dios. Ahora, la mayor oferta hoy, en los días de hoy, que yo encuentro en las Sagradas Escrituras, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, porque sin Él nosotros no sabemos entender, comprender la palabra de Él, porque Dios habla en un nivel que nosotros podemos entender, pero aún los más capacitados, inteligentes, no consiguen percibir el espíritu de la palabra de Dios. Y es esto lo que a mí me gustaría que ustedes entiendan. Jesús dice así, aquel que tiene mis mandamientos, o sea, aquel que tiene mi palabra y la guarda, guarda los mandamientos, ese es el que me ama, aquel que tiene la palabra de Dios y la coloca en práctica, ese es el que me ama. Y aquel que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Entonces, Judas no Iscariote, él dice, pero Señor, ¿de dónde viene que te vas a manifestar a nosotros? Ha de manifestarte a nosotros y no al mundo. Quiere decir, la palabra de Dios está ahí para todo el mundo, para que pueda aplicar en su vida. Pero ni todos la reciben, ni todos la quieren, porque ella es luz, ella es la verdad. Y la verdad contradice a la mentira.
aquellos que viven en la mentira, aquellos que viven en la mentira, trabajan con la mentira, ganan dinero con la mentira y todos los pecados que existen en la faz de la tierra, no entienden la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es espíritu y verdad. Entonces, Judas preguntó, ¿de dónde vienen que te has de manifestar a nosotros y no al mundo, pero a nosotros, a sus discípulos, aquellos que guardan tu palabra? Que es justamente esto. Cuando habla de manifestar aquí, es revelar. Yo leía la Biblia, pero no entendía nada, absolutamente nada. ¿Cómo es que voy a entender? Si tu ojo derecho te hace tropezar, arránquelo. Porque mejor entrar en el reino de Dios, en el reino de los cielos, con un ojo que con 2 ojos ser lanzados en el lago de fuego y azufre. Es difícil de entender esto, pero no para quien tiene el entendimiento del Espíritu, la revelación del Espíritu Santo. Pero Jesús respondió para él, si él me ama, guardará mi palabra. Nuevamente, él habla sobre guardar la palabra de él, las Sagradas Escrituras, pero no guardar en un cofre ni en un estante guardada, no, guardar en el corazón. Si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará. Y vendremos, quiere decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vendremos a Él y haremos en Él morada, porque en la palabra de Dios usted recibe el Espíritu de Dios. Especialmente en este ayuno de Daniel que comenzó hoy. Quien no me ama, no guarda mis palabras. Quien me ama, guarda mis palabras. Quien no me ama, no guarda mis palabras. O sea, está claro eso, está clarísimo. ¿Entiende? Cuando una persona le pregunta, ¿pero cómo? Quien ama a Jesús, ama a su palabra. Quien ama su palabra, ama a Jesús. Es lo mismo. ¿Usted está casada? Entonces, si usted ama a su marido, usted sigue la palabra de él. Si usted ama a su esposa, sigue la palabra de ella. No es seguir rígidamente, sino que respeta los gustos de cada uno. Y la palabra que sale de nuestra boca va a hacer el bien o el mal a la persona con la cual convivimos. En el caso del matrimonio, entonces, si yo quiero agradar a mi corazón, yo voy a cuidar a Esther. Cuidando a ella, yo voy a estar cuidando de mí. Ella cuidando de mí, va a estar cuidando de ella. Porque nosotros somos una sola carne. Quien ama mi palabra, mi Padre lo amará. Y vendremos y haremos en él morada. Es eso. Cuando usted se casa con la palabra, adhiere su alma a la palabra de Dios. La palabra de Dios es espíritu y verdad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vienen a ser morada en usted. Esto es extraordinario, pero es muy complejo para quien no ama la palabra de Dios. Esto es importante. Todos los manantiales de bendiciones que tiene la palabra de Dios queda registrado aquí, que es la mayor bendición de la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿quién conoció la mente del Señor para que pueda instruirlo? Pero nosotros
los cristianos, Él está hablando con la iglesia. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, tener la mente de Cristo es guardar los pensamientos de Él, es seguir la dirección, sus consejos. Es esto. Y de entre estos consejos, el principal es el perdón. Perdonar. Hacer el bien a aquellos que te persiguen. Orad por vuestros enemigos. ¿Cómo es que una persona puede orar por un enemigo de ella? El enemigo quiere matarla y ella tiene que orar por él. Sí, es eso ahí. Porque si nosotros obedecemos la palabra de Dios, con certeza la palabra de Dios va a hacer posible lo imposible en nuestras vidas. Lo que sería imposible que suceda, sucede. Va a suceder porque usted obedeció las Sagradas Escrituras. Usted obedeció la palabra de Dios. Ahora, el Espíritu Santo es la mayor bendición de Dios hoy en la tierra. El Espíritu Santo es la mayor bendición. Cuando usted se acuerda, cuando Jesús dice que aquel que peque contra el Hijo del Hombre, refiriéndose a Él, aquel que peque contra mí, puede hasta ser perdonado. Pero el que peque contra el Espíritu Santo no tiene perdón, ni aquí, ni en el mundo venidero. ¿Por qué? ¿Por qué es que la persona cuando peca contra el Espíritu Santo, cuando rechaza, cuando habla, blasfema contra Él, no tiene perdón? ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo quien nos da el entendimiento de la palabra de Dios, quien nos da el entendimiento y la fe. La fe es un don espiritual, viene del Espíritu Santo. Él es quien da la fe. Si la persona agrede, ofende, blasfema contra el Espíritu Santo, ¿quién va a convencerlo del pecado, de la justicia, del juicio? ¿Quién va a dar fe para él? Nadie. Entonces, esa es la práctica de las Sagradas Escrituras. Jesús está diciendo, el Espíritu Santo viene para consolar, confortar, dirigir, guiar. Quien tuviese el Espíritu Santo va a ser una fuente de vida. Va a ser una fuente de vida. Quien no lo tiene, obviamente, va a continuar siendo una fuente seca si fuera fuente. El hecho es que usted, amiga, amigo, si usted tiene la mente de Cristo, o sea, el Espíritu Santo, entonces usted debe convenir que tiene que pensar como Dios piensa, porque usted tiene la mente de Él. Usted tiene que actuar y pensar y actuar lo mismo. Usted piensa y actúa. O sea, usted tiene que actuar aquello que piensa. Es así. Dios. Él orienta lo que usted debe hacer, lo que nosotros debemos hacer. Es Él quien es el responsable de todo el trabajo de la Iglesia Universal del Reino de Dios, por ejemplo. Un trabajo que comenzó con 2 o 3 personas y hoy se extiende por todo el planeta. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo. Es Él quien hace eso. No es el hombre, mi inteligencia, mi capacidad, el ser despierto. No, no es eso. Es el Espíritu de Dios. Pero, obviamente, el Espíritu Santo usa la mente humana para que la voluntad de Él sea hecha aquí en la tierra. Pero para eso es preciso que la persona venga a amar, a querer la palabra de Dios, absorber la palabra de Dios, abrazar la palabra de Dios, para que ella le venga a dar el entendimiento para hacer la voluntad de Dios. Entonces, usted, mi amiga, mi amigo,
no precisa ser religioso para tener el Espíritu Santo. Usted no precisa, digamos, ser un pastor, un obrero, un obispo para tener el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es para todos los que tienen sed. Todos los que tienen sed. Por ejemplo, yo vi el testimonio de una persona que dice en mi Instagram, yo no hice 21 días de ayuno de Daniel, yo hice 56 días de ayuno de Daniel. Ahí recibí el Espíritu Santo. Entonces, vea que la persona, para recibir el Espíritu Santo, no hay poder, problemas, dificultades. Es solo ella querer. Es solo tener sed, desear, anhelar de verdad el Espíritu Santo. Entonces, usted, leyendo la Biblia, y esto es notorio, cuando uno lee la Biblia en espíritu, uno siente gozo. Hay pasajes, hay palabras, a veces una palabra, una palabrita en toda la Biblia, abra un montón de opciones para nosotros. A veces yo me quedo sonriendo, alabando, hablando en lenguas. Oh Dios, yo te alabo. Porque una palabra es como si Dios estuviese hablando en nuestros oídos. Es eso. Entonces, amiga, amigo, sumerja sus pensamientos en la palabra de Dios. Lea la Biblia, aunque usted no entienda. Yo tampoco entiendo todo lo que está escrito en la Biblia. Yo no entiendo todo. No, pero lo que yo entiendo y alabo a Dios, busco pasar para las demás personas. Entonces, si usted se sumerge en la palabra de Dios, en búsqueda del espíritu de ella, de la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo, usted va a recibir el Espíritu Santo, sí, con seguridad. Puede ser mañana, pasado mañana, puede ser hoy, puede ser de aquí a 10 días. Si usted continúa, se mantiene firme en la lectura y la meditación de la palabra de Dios, usted puede tener seguridad. El Espíritu Santo va a venir sobre usted porque Él tiene interés de hacer morada en usted y a través de usted alcanzar a otras personas, salvar a otras almas que están perdidas. Entonces, yo dudo que una persona que sumerge su mente, su corazón, su vida en la palabra de Dios tenga depresión, tristeza, angustia, ansiedad. No tiene. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, Jesús dice, es espíritu. Mis palabras son espíritu y vida. Entonces, ¿cómo es que una persona sumergiéndose en las Sagradas Escrituras va a estar triste, va a ser depresiva? Entonces, aquellos que dicen que defienden la idea de que hay personas que creen en la palabra de Dios y son depresivas, eso no existe, es mentira, es un engaño, eso es algo del diablo, un pensamiento de Satanás, que está queriendo desprestigiar, desmerecer las Sagradas Escrituras. Mi palabra es espíritu y vida. Jesús habla 2 veces. Vea cómo es fuerte de verdad. Él dice, aquel que tiene mis mandamientos, y yo creo que todo el mundo tiene los mandamientos de Dios, la Biblia Sagrada, usted tiene su Biblia ahí. Tal vez su Biblia sea católica. Lea la Biblia católica, usted va a ver. Cualquiera que sea la palabra de Dios. Si es la palabra de Dios, si no tuviese libros apócrifos, no. Pero la palabra de Dios pura, simplemente, usted puede tener certeza. Aquel dice,
Aquel que tiene mis mandamientos, o sea, mi palabra, y las guarda, ese es el que me ama. Guardar quiere decir practicar, colocar en práctica aquello que está escrito. Y aquel que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré, y me revelaré a él, y me manifestaré a él, en la persona del Espíritu Santo. Ahí viene el bautismo con el Espíritu Santo. Y Judas le preguntó, pero Señor, ¿de dónde viene que te vas a manifestar de nosotros y no al mundo? Y no al mundo. Él se manifestó al mundo una vez. Fue cuando nació, vivió y resucitó. Él se manifestó al mundo. Todo el mundo sabe eso. Murió y fue crucificado en un alto monte. Todo el mundo sabe esto. ¿Dónde has de manifestar? ¿De dónde viene que has de manifestarte a nosotros y no al mundo? Y no más. Jesús le respondió, si alguien me ama, nuevamente hablando del amor, la palabra de él, guardará mi palabra, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos para él y haremos de él morada. Es interesante que usted lo lea, por ejemplo, lea el libro de Juan, el Evangelio de Juan, que dice así, en el principio era el verbo, o la palabra. En el principio era el verbo, o la palabra. Y la palabra se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Jesús es palabra, Dios es palabra, amigo. El Espíritu Santo es palabra, el Padre es palabra, el Espíritu Santo es palabra, el Hijo es palabra. Entonces, la palabra de Dios, cuando usted bebe la palabra de Dios, obligatoriamente, tiene que traer vida para usted. A no ser que usted tome la palabra de Dios con desprecio, con juicio, diciendo, pero esto yo no acepto, esto no concuerdo. No. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a la palabra que es Dios? ¿Quién? El barro queriendo pelear, discutir con el alfarero. No va así. No da. O usted cree o usted no cree. O usted ama o no ama. Quien ama recibe el Espíritu Santo. Quien no ama la palabra de Dios no recibe. Jesús dice al mundo. Judas, no Iscariote. Vamos a hablar de eso porque vamos a hacer confusión. Habían dos Judas. Bueno, Señor, ¿de dónde viene que te has de manifestar a nosotros, tus seguidores, y no al mundo? A los que no creen en tu palabra, a los incrédulos, a los impíos. Jesús dice, si alguien me ama, que guarde mi palabra, y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos de él morada. Solo en leer esto ya da gozo en el alma. ¿Usted siente gozo ahí? Es el Espíritu Santo, es el Espíritu de la palabra que hace esta diferencia. Entonces, sumérjase estos días, ahora. No basta que uno deje de ver las cosas seculares y entre en las redes sociales y quede ahí disfrutando el entretenimiento. No. Usted debe, si usted quiere recibir el Espíritu Santo, usted debe sumergirse en las Sagradas Escrituras. Lea la Biblia. Lea desde el principio, lea ahí Génesis. Comience a leer Génesis. Usted se va a relacionar con Dios, con el autor de la creación. Usted va a entender a Dios y ahí su vida va a cambiar. Que Dios los bendiga a todos y mañana estaremos aquí de nuevo. Que Dios los bendiga. Amén.